Buenos días a todos. El tema que nos tocó es interpretación del test gestáltico visomotor de Bender, sistema de puntuación de Coppitz. El equipo está conformado por Ávila González Vanessa, Cruz Yáñez Ana Valeria y Hernández Gutiérrez Mireya. Antes de comenzar con nuestro tema, les daré una breve introducción. Más del 80% de las percepciones en el ser humano son visuales. La mayoría de la información que del exterior que recibimos transita por el canal visual, por tanto, la percepción visual es el medio primordial para establecer contacto con el ambiente, mientras que la percepción es concebida como un paso intermedio del proceso de información entre la sensación y la cognición. La percepción visual es definida como la capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales y para interpretar dichos estímulos en función de las experiencias previas. Frosti en 1966. La percepción visual depende del grado de maduración del sistema nervioso central y de la estimulación medioambiental. A su vez favorece el desarrollo de otras funciones perceptivas y se encuentra estrechamente ligada con la evolución de habilidades cognitivas superiores, tales como el lenguaje, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje y la coordinación visomotora. Todas ellas sustento del rendimiento escolar exitoso desde los primeros años de vida académica del sujeto. Psicólogos y educadores suponen que el desarrollo presomotor adecuado es prerequisito para el desarrollo de las habilidades académicas. Una de las demandas más frecuentes del ciclo educativo es la atención a los problemas académicos que los menores presentan, como desempeño general deficiente, dificultades de aprendizaje en el área particular y problemas de conducta. De ahí la gran importancia que la percepción visual tiene para la psicología y por ello la necesidad de crear o diseñar instrumentos que permitan evaluarla de manera confiable a través de diversas tareas de ejecución motora. Existen diversas pruebas como el test de la percepción visual, el test de retención visual de Benton, el test gestáltico visomotor de Bender. La doctora Bender encontró que la percepción y la reproducción de las figuras gestálticas varían en función del nivel de maduración y desarrollo de cada individuo y de las alteraciones o trastornos neurológicos determinados que la mayoría de los sujetos sin alteraciones neurológicas a los 11 años son capaces de copiar las 9 figuras sin errores. La doctora Elizabeth Mustenberg-Coppens construyó dos escalas, una de maduración que abarca de los 5 a los 10 años de edad y otra de indicadores emocionales. Este método permite detectar de manera objetiva en los niños su madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. Como primer punto tenemos aspectos generales del Bender. Desde la comunicación inicial de 1938 realizada por la doctora Lauretta Bender sobre un test gestáltico visomotor y su uso clínico, la cual resumía los trabajos efectuados por ella desde 1932. La prueba de Bender ha sido uno de los instrumentos de evaluación psicológica más difundidos y utilizados tanto en la práctica clínica como en el área de investigación. La autora define en la función gestáltica como aquella función del organismo integrado por la cual éste responde a una constelación de estímulos, dada como un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, una gestalt. Al percibirse un estímulo, este es reorganizado de acuerdo a las condiciones biológicas del individuo y por lo tanto su forma de responder va a depender de los diferentes aspectos que constituyen su personalidad. Los principios de la Gestalt en los que se basa la ejecución del sujeto en la prueba de Bender son: parte todo. El todo no es igual a la suma de sus partes. Proximidad. Los elementos próximos entre sí en tiempo o espacio tienden a percibirse juntos. Similitud. Se percibe como parte de una misma forma aquellos elementos parecidos entre sí. Dirección. La dirección de las líneas se continúa fluidamente. Disposición objetiva. Tendencia a continuar percibiendo una organización dada con anterioridad. Destino común. Los elementos que se desvían de una estructura son agrupados a su vez. Cierre. Tendencia a percibirse una forma de la mejor manera posible. La figura mejor percibida es la más estable. Inclusividad. De entre todas las posibles, se
percibirá más fácilmente aquella figura que utiliza todos los elementos disponibles. Como siguiente punto tenemos los usos de la prueba de Bender. Lauretta Bender señala que la percepción y la reproducción de las figuras gestálticas están determinadas por principios biológicos de acción sensoriomotriz, que varían en función de el patrón de desarrollo y nivel de maduración de cada individuo, el estado patológico, funcional y orgánicamente inducido. La autora menciona que encontró que la mayoría de los niños a los 11 años son capaces de copiar las 9 figuras sin errores. El test de Bender se utiliza para evaluar la función gestáltica visomotora, tanto en niños como en adultos. Mediante este se puede detectar retraso en la maduración, madurez para el aprendizaje, diagnosticar lesión cerebral y retraso mental. En los adultos permite detectar lesión cerebral y dificultades perceptuales o visomotoras. En niños y en adultos se pueden evaluar algunos aspectos emocionales. Se pueden evaluar estos aspectos debido a que la percepción visomotora es una función integral de la personalidad como un todo, que está controlada por la corteza cerebral. Cualquier perturbación en este centro máximo de integración modificará la función integradora del individuo, llevándola a un nivel inferior y más primitivo. La función gestáltica visomotora está asociada con la capacidad del lenguaje, la percepción visual, la habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales y espaciales, capacidad de organización y representación. Todas estas funciones forman parte de la inteligencia y se van modificando a través de la maduración que va adquiriendo el niño. Por eso, niños pequeños, la inteligencia está asociada con el nivel de maduración. Como siguiente punto tenemos descripción de la prueba de Bender. La prueba pertenece a dos grupos de pruebas, visomotoras y gestálticas. Se considera una prueba visomotora porque el sujeto tiene que copiar los modelos que se le presentan. Gestáltica porque se basa en la psicología de la forma. La prueba de Bender consiste en 9 tarjetas blancas, tamaño postal, cada una con un diseño trazado en negro en el centro. Estos se enumeran de la siguiente manera. A para el primer estímulo y enumerados del 1 al 8 para los restantes. Validez. La validez del Bender se obtuvo correlacionando con diferentes tests como la escala de Randall, escala de Pinter-Parsonsen. Los resultados fueron satisfactorios. Estandarización del Bender en niños. Lauretta Bender estandarizó el test gestáltico visomotor con una muestra de 800 niños que cubrían un rango de edad de los 3 a los 11 años. Encontró que los niños de 3 años lo único que hacían eran garabatos, en tanto que a los 11 años ya eran capaces de reproducir correctamente las figuras. Como siguiente subtema tenemos la escala de maduración de Coppitz y sus características generales de la escala. Como ya se había mencionado anteriormente, en la función gestáltica visomotora intervienen una serie de funciones que van cambiando a medida que el niño madura. No existe una ley en cuanto a la maduración, de tal suerte que el sujeto puede madurar más rápido en algunos aspectos y de forma más lenta en otros. El sistema de la doctora Elizabeth Mustenberg-Coppins, publicado en 1964, busca detectar en niños madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. Con este fin, la doctora Coppins construyó 2 escalas, una de maduración, que abarca las edades desde 5 hasta 10 años 11 meses, y otra de indicadores emocionales. De acuerdo con las investigaciones de la doctora Coppins, existen importantes correlaciones entre las calificaciones obtenidas por los niños en las pruebas de inteligencia y las puntuaciones en la prueba de Bender. Sin embargo, advierte que la mayoría de los niños muestran una considerable maduración de la percepción visomotriz entre 6 y 7 años. De ahí que es más confiable la correlación con la inteligencia en el 3er y 4er año de primaria. Esto resulta importante porque, a diferencia de las escalas de inteligencia, la prueba de Bender es un instrumento casi libre de influencias socioculturales, de tal manera que su espectro de aplicación se amplía notablemente y puede emplearse para obtener un estimador indirecto del nivel intelectual de niños sin entrenamiento escolar.
En los niños con lesión orgánica, la doctora Coppins encontró que raramente obtienen puntajes superiores al promedio en la prueba de Bender. Al profundizar en sus investigaciones, realizó un análisis detallado para caracterizar la ejecución de los niños con alteración cerebral, mismo que puede encontrarse en su libro del test gestáltico visomotor para niños. Coppins observó que un grupo de estos niños tienden a desempeñarse pobremente independientemente de su nivel de inteligencia. Sin embargo, a pesar de la presencia de lesión cerebral, los niños desarrollan conductas compensatorias para mejorar su rendimiento. Es por eso que la doctora Coppins desarrolló una escala en la que se relaciona las ejecuciones con ciertos rasgos de personalidad y actitudes. Las categorías que la conforman son: orden confuso, adquiere significación diagnóstica hasta los 8 años y se relaciona con una pobre capacidad de planeación, dificultad para organizar la información y probable confusión mental. También se le ha relacionado con dificultades en el aprendizaje y tendencia a la impulsividad. Línea ondulada. Se relaciona con la falta de estabilidad emocional y dificultad en la coordinación motora, especialmente en niños pequeños. Rayas en lugar de círculos. Se asocia con impulsibilidad y agresividad. En niños más pequeños puede significar falta de interés o atención. Sugiere también preocupación por dificultades personales. Aumento progresivo de tamaño. Los puntos y los círculos van aumentando de tamaño hasta triplicarlo en relación con los primeros. Está relacionado con niños que tienen poca tolerancia a la frustración. Gran tamaño. Se considera cuando una figura es una tercera parte mayor que la origina. Se ha relacionado con tendencia a la impulsibilidad. Micrografía. Se asocia con ansiedad, timidez y conducta retraída. Adquiere significación diagnóstica después de los 8 años. Líneas finas. Se asocia con timidez y retraimiento, conductas de evitación, especialmente en los niños más pequeños. Retraso del dibujo o de los trazos. Se repasa el dibujo con líneas gruesas, impulsivas. Se asocia con impulsividad y agresividad. Segundo intento. Puede estar relacionado con impulsividad en niños mayores de 8 años, que se dan cuenta que sus dibujos son incorrectos, pero no tienen la paciencia ni el control para borrar y corregir de tal manera que prefieren repetirlo en otro lado. Expansión. En los niños que han alcanzado algún grado de escolaridad, este indicador se relaciona con impulsividad. Para la interpretación del protocolo de la prueba de Bender en niños, de acuerdo con el sistema de Coppins, es importante prestar atención tanto en el desempeño del niño en la escala de maduración visomotriz, como en la presencia de indicadores emocionales, e integrar estos resultados con la información obtenida en el resto de las pruebas que conforman la batería completa de la evaluación psicológica. Criterios de calificación para obtener el nivel de maduración. Todos los artículos de Bender son puntuados como 1-0, esto es como presente o ausente. Se puntúan solo las desviaciones muy claras. En caso de duda, no se cuentan, puesto que la escala de maduración está diseñada para niños pequeños con control motor todavía inmaduro. Se ignoran las desviaciones menores. En esta escala se da un punto si se presenta el criterio y 0 si no se encuentra. Todos los puntos se suman formando un puntaje sobre el que se basan todos los datos normativos. Los criterios están dados en relación a signos de inmadurez, por lo que un mayor puntaje indica un mayor nivel de maduración menor. Los indicadores de maduración que propone Coppins son 30 y a continuación se presentan y ejemplifican. Figura A. Distorsión de la forma. El cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados. Un eje del círculo o cuadrado es el doble de largo que el otro. Si los dos del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección con el círculo, la forma del cuadrado se evalúa como si ambos se encontraran. B. Desproporción entre el tamaño del cuadrado y el círculo. Uno es el doble de grande que el otro.
2. Rotación. Rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. 3. Integración. Falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto se aplica también a la sobreposición. 4. Distorsión de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados. No se consideran como círculos para la puntuación de este reactivo. En caso de duda, no contar. Las rayas tampoco se puntúan. 5. Rotación. La rotación de la figura en 45 grados o más. La rotación del estímulo aun cuando luego se copia correctamente la tarjeta rotada. 6. Perseveración. Más de 15 puntos en una hilera. 7. Rotación. Rotación de la figura en 45 grados. Rotación de la tarjeta aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. 8. Integración. Omisión de una o dos hileras de círculos. Hilera de puntos de la figura 1 usados como tercera hilera de la figura 2. 4 o más círculos en la mayoría de las columnas. Adición de una hilera. 9. Perseveración. Más de 14 columnas de círculos en una hilera. 10. Distorsión de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculos. Puntos grandes o círculos parcialmente rellenados no se consideran círculos para este reactivo. En caso de duda, no contar. De igual manera, las rayas tampoco se puntúan. 11. Rotación. Rotación del eje de la figura en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. 12. Integración. Desintegración del diseño. Aumento de cada hilera sucesiva de puntos no lograda. Cabeza de flecha. Irreconocible o invertida. Conglomeración de puntos. Solo una hilera de puntos. El borroneo o un número incorrecto de puntos no se cuenta. B. Línea continua en lugar de hilera de puntos. La línea puede sustituir a los puntos o estar agregada a estos. 13. Rotación. Rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta estímulo, aun cuando luego se copie correctamente el modelo rotado. 14. Integración. Una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente. Lo mismo se aplica a la sobreposición. La curva toca ambas esquinas. 15. Modificación de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculos. Los puntos agradados o círculos parcialmente rellenados no se puntúan. Las rayas tampoco se puntúan. 16. Rotación. Rotación de la figura total en 45 grados o más. Rotación de la extensión. Por ejemplo, cuando la extensión apunta hacia el lado izquierdo o comienza a la izquierda del punto central del arco. La rotación solo se puntúa una vez, aun cuando el arco como la extensión estén rotados independientemente uno del otro. 17. Desintegración del diseño. Conglomeración de puntos, línea recta o círculo de puntos en lugar de un arco. La extensión atraviesa el arco. Los ángulos y los cuadrados no se puntúan. 18. Distorsión de la forma. 3 o más curvas sustituidas por ángulos. En caso de duda, no contar. 19. Integración. Las dos líneas no se cruzan o se cruzan en un extremo de una o de ambas líneas. Dos líneas onduladas entrelazadas. 20. Perseveración. 6 o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las dos direcciones. 21. Distorsión de la forma. Desproporción en el tamaño de dos hexágonos. Uno debe ser por lo menos el doble de grande que el otro. B. Los hexágonos están excesivamente deformados. Adición u omisión de ángulos en uno o en ambos hexágonos. 22. Rotación. Rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de estímulo, aún luego si se copia correctamente como se ve en la tarjeta rotada.
23. Integración. Los hexágonos, no se superponen o lo hacen excesivamente, es decir, un hexágono penetra completamente a través del otro. 24. Distorsión de la forma. El hexágono o el rombo excesivamente deformados, ángulos agregados u omitidos. 25. Rotación. La rotación de la figura en 45 grados o más, rotación del estímulo, aun cuando desde luego la copie correctamente en la posición rotada. El girar la hoja para aprovechar el papel no se computa, pero se registra en el protocolo. Indicadores emocionales. Kopitz encontró que algunos errores que se presentaban en la ejecución del Bender no se debían a factores de maduración y que estaban más relacionados con aspectos emocionales de los niños. Con base a esas observaciones, se determinaron 10 indicadores los cuales se presentarán a continuación. Primero, orden confuso. Las figuras están desparramadas arbitrariamente en el papel, sin ninguna secuencia ni orden lógico. Esto comprende una disposición de las figuras desde la parte superior de la página hacia abajo y nuevamente hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El orden confuso en los dibujos está relacionado con un planteamiento pobre e incapacidad para organizar el material. Línea ondulada. Son dos o más cambios abruptos en la dirección de la línea de puntos o círculos de las figuras. No se computa esta categoría cuando se trata de una rotación o curva continua gradual. El cambio de dirección debe abarcar por lo menos 2 puntos o círculos consecutivos. La línea ondulada parece estar asociada con inestabilidad en la coordinación motora y en la personalidad. Puede reflejar una inestabilidad emocional resultante de la defectuosa coordinación y escasa capacidad de integración, o un pobre control motor debido a la tensión que experimenta el niño con perturbaciones emocionales. Puede deberse a factores orgánicos y o emocionales. 3. Círculos sustituidos por rayas. Por lo menos la mitad de los círculos están reemplazados por rayas. La sustitución de círculos por rayas ha sido asociada con impulsividad y con falta de interés o atención en niños pequeños. Se le ha encontrado en los niños que están preocupados por sus problemas o en los que tratan de hacer que evitan lo que se les pide. 4. Aumento progresivo de tamaño. Los puntos y los círculos aumentan progresivamente de tamaño hasta que los últimos son por lo menos 3 veces más grandes que los primeros. Este reactivo se computa solo una vez, aunque se dé más de una figura. El tamaño de los dibujos está asociado con baja tolerancia a la frustración y explosividad. Como los niños muy pequeños tienden normalmente a tener una tolerancia menor a la frustración, las implicaciones diagnósticas aumentan a medida que los niños crecen. 5. Gran tamaño. Uno o más de los dibujos es un tercio más grande en ambas direcciones que el de la tarjeta de estímulo. Cuando el dibujo consta de 2 partes, ambas partes deben agrandarse para que se compute esta categoría. Este reactivo se acredita solo una vez, independientemente de la cantidad de figuras agrandadas. El tamaño ha sido asociado con los niños con conducta de acting out y pues estos serían como algunos ejemplos. 6. Tamaño pequeño. Uno o más dibujos son la mitad más pequeños que el modelo. El tamaño aumenta en la figura que se mide en ambas direcciones. Cuando un dibujo consta de 2 partes, ambas partes tienen que haber sido reducidas en su tamaño para que se compute esta categoría. El tamaño pequeño, micrografinísimo, en los dibujos está asociado con niños con ansiedad, conducta retraída, constricción y timidez. 7. Línea fina. El trazo es tan fino que hay que esforzarse para ver el dibujo completo. La línea fina está asociada con los niños pequeños con timidez y retraimiento. 8. Repaso del dibujo de los trazos. Todo el dibujo o parte de él ha sido repasado o reforzado con líneas expresas e impulsivas. El dibujo puede haber sido borrado y luego vuelto a dibujar, o puede haber sido corregido o sin ninguna borradura. Este reactivo se computa solo una vez, independientemente de que el repaso se dé una o en varias figuras. Este ha sido asociado con impulsividad y agresividad. Se da frecuentemente en niños con conducta acting out. 9. Segunda tentativa.
Se abandona espontáneamente un dibujo o parte de él antes de haberlo terminado y se empieza a hacerlo nuevamente. Este reactivo se computa solo cuando se efectúan dos dibujos distintos en una misma figura, en dos lugares diferentes de la hoja. No se computa cuando se borra el primero y se lo vuelve a dibujar en el mismo lugar que en el primero. Si se puntúa cuando, después de borrarlo, se dibuja en un lugar diferente de la hoja. Este ha sido asociado con la segunda tentativa con impulsividad y ansiedad. Es decir, se da en niños que comprenden que su dibujo no está bien, pero son muy impulsivos y les falta control interno suficiente como para corregir el error borrando y volviendo a dibujar cuidadosamente la parte incorrecta. El niño impulsivo abandona fácilmente lo que está haciendo y empieza todo nuevo o comienza algo distinto en lugar de terminar lo que le resulta difícil. Expansión. Número 10. Se emplean dos o más hojas de papel para terminar las 9 figuras del Bender. Este reactivo se computa sin considerar si cada dibujo está en una hoja diferente o si 8 dibujos están en una sola página y el último en el reverso de la misma. La expansión está asociada con los niños pequeños con impulsividad y conducta de acting out. Este indicador parece darse normalmente en los preescolares. Entre los niños de edad escolar aparece casi exclusivamente en los protocolos de los que están emocionalmente perturbados y tienen una lesión neurológica. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.